Moi buenas, xente que lleis. Estamos aquí outra vez na librería La Llucura de Mieres e depois deste mini percorriu pelo occidente con Raquel Menéndez, con Pilar Arnaldo e Xoán Bello, vou facervos unha pregunta que igual vos deixa un pouco descolocaos, pero iba. Cuánto de sidra bevistis la vez que máis sidra bevistis, si lle que vos acordáis? Bueno, esa pregunta queda para los comentarios e con ella paso a falar deste libro, Astalla, del escritor Sidoro Villacostales, publicado por Impronta nel 2016, e que é, para mí, unha das novedades de narrativa máis prestosas de los últimos años. Bueno, si vos fixéis ya la portada nos mete de focico nel ambiente en el que se desarrolla esta historia, que lle un chigre de la Cuenca nos últimos años del franquismo. La premisa desta novela lle la siguiente: neste chigre danse cita a tres bebedores avezaos para facer unha apuesta a cara perro, beber hasta que el último de los bebedores tumbe a los otros dos. Esto podía ser el entamo dunha comedia costumista, pero en manos de Sidoro Villa conviértese nun thriller psicolóxico, para mí, casi hitchcockiano ou tarantiniano, inclusive. De fecho, tengo que dicir que si de aquí en que ve isto está pensando en facer unha película, esta novela sería moi fácil de afallar al cine, porque lle un ambiente moi reducido, unos personaxes moi definidos e la acción transcurre moi pouco tiempo, e además lle que está descrito que parece que lo estás viendo. Y digo vos otra cosa, vais yelo como un tiro, porque engancha mucho. Y como é un thriller, pues non vos vou contar máis nada, non vos lo quiero destripar, pero a mí prestaríame tamén comentar un pouco que, tal como yo lo veo, los personaxes que salen nesta novela, tanto los tres protagonistas como el chigrero que saca partido de la situación, el periodista que está ahí para dar cuenta de los fechos pero non interviene a pesar de non estar de acuerdo, la maestra, los mineros, todos los personaxes son un pouco espello de lo que era la sociedad asturiana naquellos años en los que el franquismo último, pues estaremos falando de primeros de los 70, en esos años en los que el franquismo ya estaba dándoles bloqueadas, pero que todavía conseguía mantener a la sociedad pues nun ambiente un tanto oscuro. Bueno, deixo vos entós con este pedacín que lle de máis ou menos la mitad del libro, que lle onde les cosas empiezan a ponerse máis interesantes. Beber 12 botellas de sidra con vagar, mexándolo con regularidad e forrando el bandullo da cuando con algo sólido para non encharcar, tampouco lle tanto. A los que non tean dello nin sepan gran cosa del asunto, avoltarallos unha barbaridad, sobre todo si lo evalúen poniéndolo en comparanza col vino. Pero el vino tiene mayor graduación alcohólico y engarranchas al entendimiento y a los sentidos con más gafura. Nes cuenques mineres, en la Villa, en Nava, en Xixón, en la Pola Xero o hasta Nubieu, toda la vida hubo paisanos adicionados para beber una caxa sidra y más. El entrenamiento, la disposición y el enfoto, junto con las condiciones físicas afalladices, son esenciales para llegar a ser un sidrero alfa, y lleva básico también tomarlo con calma, beber con aposiento, nun apurar. Asina que la xesta destos tres non era todavía como para engalanalos col lloreu e Orna sabíalo, pero lle labor del cronista aguapiar la historia, facellos la prestosa a los lectores e neste caso importaba adornala con pingarates de épica e dallos un xesto heroico a aquellos pingos. Aunque bien mirao, les condiciones nas que se desarrollaba la competición o les circunstancias de los contrincantes non eran les máis oportunes para lograr un récord, polo que non sería de xusticia restallos ningún mérito. Concursaben nun ambiente afogadizo e llóbrego, xugando el futuro los cuartos nel envite, baixo les huelláes de outre de los amos, nel caso de Poldo e el Nin, e factores efectivos para el éxito, como la alegría, la amistad o la paz de espíritu de los bebedores, yeren da fecho extraños a esta xunta. E pa detrás, Vítor tenía decidido acelerar el proceso e escanciaba ya cada 8 minutos, el tiempo mínimo pautao en teculetes.